Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. En Números capítulo 13, versículos del 17 al 20 se nos narra cuando Moisés envía a reconocer la tierra de Canaán a un grupo de espías. Dice la palabra: y subiendo de aquí al Neguev, subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que habita ahí, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Esta es una historia muy conocida para la mayoría de los creyentes. Los israelitas habían empezado a explorar la tierra de Canaán y se envía a 12 espías. En el contexto hallamos que el pueblo de Israel había salido recientemente de Egipto y habían comenzado a atravesar el desierto, pero se topan en el desierto de Pará, justamente delante de ellos, a la tierra prometida. El Señor le da la instrucción a Moisés y le dice: envía hombres a explorar la tierra. Así que Dios le da la promesa que les entregaría a los israelitas esta tierra. Moisés escoge a los 12 espías, 12 jóvenes de los hijos de los reyes de Israel, y les pide que traigan una muestra. Las instrucciones fueron claras, versículo 25: tráiganme un informe de cómo es esa tierra. Y volvieron ellos, después de reconocer la tierra, por un tiempo de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en el desierto de Parán para escuchar el informe que ellos le traían. Y dijeron la información que ellos traían a la congregación y mostraron los frutos de la tierra. Versículo 27: y le contaron diciendo: nosotros llegamos a esta tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y el fruto que ellos traían de esa tierra era glorioso, tan majestuoso, que un solo racimo de uvas que ellos tomaron, uno solo fue cargado por 2 hombres. Pero en el versículo 28 viene la negativa. Dicen ellos: pero el pueblo que habita ahí, es cierto, fluye leche, fluye la miel, es una tierra próspera, pero el pueblo que habita allí es fuerte y las ciudades son grandes. Y también allí vimos a los hijos de Anac. Anac significa gigantes, eran descendientes, hombres gigantes. Y en el versículo 30, Caleb hace callar a todos y delante de Moisés y le dice: es cierto que están las ciudades fortificadas y hay gigante, pero yo sé que podemos hacerlo. Subamos pues luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Subamos a conquistarla, porque esta es la tierra que el Señor nos ha prometido entregarnos. Pero el pueblo respondió en el versículo 31: no podemos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Amados, aquí hay 2 formas diferentes de mirar las cosas. Una bajo una proporción negativa, la cual entiendo que es total incredulidad, y la otra con una mirada o una proporción positiva, lo cual me queda claro que tiene que ver con la fe. El informe de estos 12 espías tenían 2 posiciones totalmente opuestas. Unos, los que pensaban en gran proporción negativamente, que eran 10, ellos afirmaron: no podemos.
Y 2 de esos espías, solo 2 hombres, afirmaron que en el nombre del Señor sí se podía tomar esa tierra. Yo me pregunto, ¿cómo es que 2 grupos de personas que juntos fueron al mismo lugar, miraron lo mismo, puedan tener 2 perspectivas distintas? Pareciera ser que fueron a 2 lugares diferentes. Bueno, siempre habrá 2 formas diferentes de mirar las cosas, y ese es el tema de esta ocasión. 2 formas de mirar las cosas. Una es con fe y la otra es con incredulidad. Siempre habrá una justa medida para todas las cosas, y habrán 2 perspectivas totalmente contrarias a veces. Pareciera ser que unos estuvieron en el mismo lugar, pero miraron otras cosas. La manera en la que nosotros percibimos la realidad no necesariamente tiene que ser como la perciben los demás. Nos permite a veces nosotros, la manera en la que miramos también, tener una perspectiva a veces muy distinta. A partir de la perspectiva que tú tengas será la evaluación que tú podrás tener referente a tu conclusión. La manera en la que nosotros percibimos la realidad nos va a permitir evaluar las diferentes situaciones con mayor o con menor veracidad. A partir de esa evaluación que nosotros hagamos, podemos tomar decisiones coherentes o incoherentes. Podemos tomar decisiones acorde a la realidad o también de acorde a una irrealidad. Pero en cuanto a esta medida de cómo tú mires la cosa, la proporción correcta de la cual tú veas las cosas, va a depender todo lo demás. Hay mucha gente exagerada, sobrevaluada, llena de incredulidad más que de fe. Así que la forma en que tú mires las cosas será la proporción de tu resultado. Por ejemplo, se habla de exageración cuando escuchamos a alguien decir: corrí como 1000 kilómetros. Otros dicen: muero de hambre. Otros dicen: comí hasta reventar. He visto la película como 1000 veces. Tengo tanta hambre que me comería una vaca. Esa es la manera en la que regularmente hablamos. En lo espiritual se interpreta de igual manera, como la lucha entre la fe y la incredulidad, la lucha entre lo real y lo irreal. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? En Romanos capítulo 12, versículo 3, la Biblia dice: por la gracia que me es dada, y a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados, Dios nos ha dado una fe personal y especial para superar cada uno de nuestros desafíos. Es la fe, ese ingrediente, tal vez minúsculo, que puede hacer que la mano de Dios se mueva a favor de sus hijos. Hay varios ejemplos bíblicos. En San Mateo capítulo 15, versículo 28, la fe de la mujer cananea. Entonces respondió Jesús y le dijo a la mujer: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí Jesús menciona que la fe de la mujer cananea era una fe grande. Tenemos el ejemplo en Habacuc capítulo 2, versículos de 2 al 4, la fe del justo. Y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurara hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y en San Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 30, habla de la fe de 2 ciegos. Cuenta sobre este otro milagro. Dice que Jesús pasaba por allí y le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, oh hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. En San Marcos capítulo 5, versículos del 33 al 34 hay otro ejemplo.
de la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y Jesús le respondió: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Y en San Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 32, Jesús oraba por Pedro para que su fe no le faltase, y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Volvamos nuevamente a nuestra historia bíblica. Aquella noche toda la comunidad israelita comenzaron a gritar y a llorar y a hablar mal. Dice la palabra en el versículo 32 en adelante: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores, y todo el pueblo que vino en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estos 10 espías no solo se conformaron con mal informar, sino que se dan a la tarea de llevar y dispersar entre el pueblo los rumores. Les faltó fe, porque estos no solo llevaron un informe fuera de proporción, es decir, contrario a lo que Dios había dicho, sino que también estuvieron dispuestos a que prevaleciera su informe, regando el comentario entre el pueblo. Mira los argumentos que ellos utilizaron. Versículo 32: aquella tierra se traga a sus moradores. Amados, ¿quién creería tal basura? ¿Quién creería tal informe fuera de proporción? Y en el versículo 32 dice: y los hombres que ahí vimos son enormes. Vimos anaquitas, tipo Goliat. Estos hombres utilizan para ellos argumentos descabellados, absurdos, de tal manera que ellos sacaron de lo razonable y de lo equilibrado al pueblo, porque fueron supersticiosos. ¿Cuántas veces, amados, vemos las cosas así o hemos actuado nosotros así? Por lo regular nos gusta a nosotros toda la superstición y todo lo que está fuera de la realidad. Nos llama más la atención, por ejemplo, los ovnis, nos llama la atención el fin del mundo, y a veces tenemos frente a nosotros la palabra del Señor que nos habla con claridad, pero nos cuesta trabajo creerla. A veces la gente cree más en los cuentos que en la realidad. Piensan que es más fácil seguir a los cuentos que la realidad. Nos gusta ir más por lo más fácil que mirar las cosas con fe, porque mirar con fe significa mirar las cosas que no son como si fuesen, porque mirar con fe es mirar las cosas que no se ven. Ir en contra de lo que para otros está bien, a veces, amados, nos cuesta trabajo. Pero no siempre estar mal significa lo correcto, y a veces estar bien no significa lo correcto. La fe rompe los esquemas y las perspectivas humanas. El sacar de proporción las cosas, sacar de proporción la realidad, sacar de proporción y exagerar las cosas nos lleva a la forma de incredulidad. La incredulidad tiene relación directa con 3 elementos que hoy vamos a comentar. Primero, las emociones alteradas. Por eso debemos tener siempre la mente fría, aunque la sangre esté caliente. Si tus emociones se activan, no permitirán que tu fe se actúe. Estos tipos llegaron y comenzaron a echar cuentos y empezaron a alborotar al pueblo y los atemorizaron. ¿Qué hacían entonces ellos? Estaban manejando las emociones del pueblo a tal punto que ellos mismos creyeron en su mal informe, de tal forma que ellos mismos terminaron asustados y declarando con su boca: no podemos. Otra perspectiva de la incredulidad es los prejuicios y nuestras limitaciones.
Este era un pueblo que acababa de salir de Egipto. 450 años fueron esclavos en Egipto. Un pueblo que no tenía autonomía ni personalidad. Ellos habían nacido como esclavos, porque siempre todos ellos que estuvieron allí habían escuchado y habían recibido palabras de esclavos. Cuando llegaron entonces allí, todo lo que veían era una proporción errada. Ellos decían: no podemos. Cuando ellos estuvieron frente a la tierra, ellos miraron gigantes. No es que estuvieran presentes las cosas, que en realidad lo que pasa es que ellos hablaban conforme lo que había en su corazón y lo que traían en sus mentes. Y a veces somos así. Estamos limitados a la manera en la que nos criamos y en la mentalidad o la idiosincrasia en la que nos hemos crecido. Y tercero, la incredulidad aumenta nuestros intereses creados. ¿Cuántos de estos en realidad lo que sucedía es que no querían ir a la guerra? Ellos querían evitar, como Jaimito el cartero, evitar la fatiga. Querían evitar la guerra, querían evitar luchar, no querían el desgaste. Ellos pensaron: si Dios nos va a dar la tierra, que nos la dé ya conquistada. Por eso se les hizo más fácil encontrar la excusa perfecta y pudieron manipular la información para evitar la guerra. Pero la razón real por la cual no querían ir era por miedo, porque ellos no querían morir. Estos espías que habían regresado, estos 10 espías, venían con una proporción de incredulidad, donde ellos dijeron que no se iba a poder conquistar. Déjame decirte algo: la importancia que le asignemos nosotros a algunas cosas o a algunas situaciones no suelen corresponder con el valor o importancia que realmente tienen. A veces nosotros nos estamos desgastando y estamos haciendo gigantes de las cosas que no merecen tener nuestra atención. Nos pasa a diario, porque a veces nos diluimos en los detalles y nos ahogamos en un vaso de agua y olvidamos lo más importante, porque estamos confundidos respecto a la verdadera o realidad que nosotros debemos tener. Así que la forma en que tú mires las cosas, en la proporción como tú te conduzcas en la vida, serán los resultados que has de tener. La Biblia dice que a cada uno se nos es dado una proporción y una medida de fe. Según el diccionario, medida significa magnitud, cantidad o grado que se otorga. Y el Señor nos ha dado una justa medida, una justa proporción, para que usted y yo podamos siempre salir adelante aún en medio de cualquier situación. Así lo dice la Biblia. Dice en Romanos 12:6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Es decir, conforme a la proporción de fe. Entonces, Lucas 17:6, el Señor le dijo a sus discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza, esa es la mínima proporción. Ustedes podrían decirle a un monte: quítate y échate a la mar. Amados, si nosotros sobrepasamos la proporción, estaremos exagerando. Pero si nosotros nos quedamos cortos en proporción, estaremos minimizando. Entonces, solo basta una medida justa de fe, porque tenemos un Dios grande que todo lo puede, que no tiene limitaciones, y lo que nos haga falta, Dios lo podrá hacer. A donde terminan tus límites, allí comienza Dios a obrar. Así trabaja Dios. Tú miras con tus ojos de fe para que Dios se haga cargo de lo que tú ya no puedes controlar. Regularmente tendemos a sacar las cosas de proporción, ya sea para minimizarlas con respecto al punto de referencia o para exagerarlas. Esta es la preferida de los hombres y mujeres, la exageración. Así que no minimicemos las cosas espirituales. Ejemplo del que no quería buscar de Dios porque decía que no existía el mal. Así que no exageres las cosas espirituales. Nunca digas que no se puede, que es imposible, porque para Dios nada es imposible. Volvamos a la historia bíblica. ¿Cómo concluye? ¿Quién tenía la razón de los 12 espías? ¿Quién tiene la justa medida? ¿Los 10 que estaban contrarios o incrédulos, o los 2 que estaban a favor hablando en fe?
La respuesta la tiene Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la razón. Dice la palabra entonces del Señor en el capítulo 14 que estos hombres que estaban contrarios empezaron a incitar al pueblo a tal grado que el pueblo se rebeló, y aquellos que habían sacado las cosas de proporción se disponían inclusive a apedrear a Josué, a Caleb, a Aarón y a Moisés, quienes estaban defendiendo la verdad. Amada iglesia, Dios tiene que tomar cartas en el asunto, y en los versículos del 10 al 12 dice la palabra que entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo habrá de este pueblo de hacerme enojar? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Moisés intercede por el pueblo y Dios los perdona, pero les da un castigo. Y en Números 14 del 20 al 24, Jehová dijo: los perdono conforme a lo que Moisés me ha pedido, mas tan ciertamente vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que han irritado la verán, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá en posesión. El sacar de proporción las cosas nos pueden acarrear serios problemas en nuestra vida espiritual. Puedes mirar de cualquiera de estas dos formas, con fe o con incredulidad. La fe es fructífera, la incredulidad es infructífera. La fe mira al Señor, la incredulidad mira a las personas. La fe dice es posible, la incredulidad dice es imposible. La fe honra a Dios, la incredulidad deshonra a Dios. La Biblia dice que ellos hablaron mal de Dios. La fe vence, la incredulidad fracasa. La Biblia dice que ellos dijeron: vamos a perecer allí. La fe ve a Dios, la incredulidad ve gigantes. Ellos dijeron: somos langostas delante de ellos. La fe conduce a la tierra prometida, la incredulidad te priva de la tierra prometida. En Hebreos capítulo 3 versículos del 7 al 19 se nos resume todo lo sucedido en aquel día en el desierto, y nos aconseja hoy a ti y a mí, amada iglesia, que no debemos actuar como ellos. La Biblia dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está hablando de Números capítulo 13, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de las cuales me disgusté contra esa generación y dije: siempre vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, dice el Señor en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cuando nosotros vemos las cosas con incredulidad, todo lo que venga lo vamos a exagerar y perderemos la fe. Pero cuando vemos las cosas con fe, aunque parezcan grandes, sin fe es imposible agradarle a Dios. Y la fe mueve la mano de Dios. Que el Señor les bendiga. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862.